La siguiente pregunta va abierta para la parte y va con un enfoque de impuestos. Por eso, a ver si la quisiéramos tomar entre Abel, Adrián, servidor. En el top 5 también Carlos y Raúl están invitados, sin problema. ¿Cómo clasificarías los diferentes tipos de pagos al extranjero, título 5, de acuerdo a su nivel de riesgo o vulnerabilidad al momento de ser fiscalizados y por qué? El 5 lo pondría más riesgoso, el uno menos riesgoso, perdón, y el uno sería el más riesgoso. Quizás aquí, estimado Luis, el riesgo puede consistir o puede estar directamente relacionado con el exceso de regulación que tiene como tal un gasto, ¿no? Por ejemplo, gasto a por rata, ¿no? El gasto a por rata para efectos de poder cumplirlo, en mi experiencia ha sido, y a nivel México, KPMG, creo que contados con los dedos de las manos quienes han logrado cumplir con todos los requisitos de gasto a por rata, ¿no? Entonces, lo lleva a que prácticamente es inviable poder cumplir con los requisitos y manejarse bajo este esquema, ¿no? Para cumplir cabalmente con todas las reglas que implica, ¿no? Sin ser a lo mejor el más significativo, porque puede haber otros conceptos también que pueden derivar en montos significativos para las empresas atendiendo a su nivel de pago o a su nivel de repatriación de capitales a través de los diversos conceptos. Particularmente el tema de gasto aparte es un tema de desde el principio porque, o un problema inclusive de cultura financiera mundial debido a que la mayoría de los corporativos tienen un centro de servicios compartidos y los lleva a que justamente la mayoría de los gastos los asignen a México en función no directamente de las horas invertidas o de una cuota por hora, sino simplemente en función de ventas o en función de alguna otra llave de asignación en México que no necesariamente significa un costeo directo, ¿no? Y nos lleva necesariamente a un tema de gasto por rata, ¿no? ¿Qué significa? Pues finalmente cumplir con requisitos que muchas de las veces no se han logrado, ¿no? ¿Qué conceptos caen en gasto por rata? Muchísimos, ¿no? Puede estar ahí implicado el tema de management fees, puede estar implicado el tema de ciencia técnica, el tema de servicios legales, puede estar implicado algunos temas hasta de know-how que de repente llegan a involucrarse por temas de pagos por R&D, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos gastos finalmente al implementarse de esa manera, potencialmente los lleva a un nivel alto de riesgo para ser deducidos desde el punto de vista mexicano, ¿no? Todos los demás tienen particularidades distintas y obviamente para la empresa habrá que ver el 80-20 lo que ello significa. Me ha tocado ver casos en donde justamente, por ejemplo, pago de regalías significa que no necesariamente han evaluado de manera adecuada, además del tema del contrato y la materialidad que comentaban tanto Abel como Carlos, pues justamente quién desarrolló los intangibles, ¿no? Pagan regalías a una compañía que aparentemente tiene patentes y resulta que la patente está registrada en Alemania y el pago es a Canadá, por ejemplo, ¿no? Entonces son temas ahí que no se han adecuado correctamente, ¿no? Algunos conceptos, por ejemplo, sensibles en materia de regalías es el tema del know-how. Un know-how es, por definición, la experiencia que una compañía adquirió en el pasado y se la está transfiriendo a México para poder hacer negocio más rápido, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues cómo comprobar ese know-how en el pasado de las empresas. Es algo que también se vuelve subjetivo y sensible de poder demostrar aquí en México, ¿no? Sobre todo también cuando está tercerizado. Entonces es un tema ahí que se vuelve retador, pues para efectos de demostrar todos estos temas, ¿no? E inclusive la mezcla, como hace rato también lo comentaba Abel, la mezcla de, de qué cosas pueden calificar como servicios rutinarios y no rutinarios, y los pueden estar calificando inclusive como un intangible también, ¿no? Creo que eso también las compañías tienen que estarlo categorizando adecuadamente, pues para efectos de clasificar correctamente qué sí califica o no como un intangible, y entonces a ese darle tratamiento de regalía, y los otros tal vez manejarlos como un servicio que tiene tratamiento diferenciado, ¿no? Entonces son aspectos que sí hay que estar identificando y desafortunadamente por la dinámica que tienen muchos corporativos no llegan a hacer esa diferenciación desde la planeación hasta la implementación dentro de contratos, así como en, como en las facturaciones que se hacen día a día en las diversas compañías, ¿no? Con independencia de los demás conceptos, ¿no? Digo, sabemos, por ejemplo, que el tema de intereses también puede ser sensible, pues porque traemos ya regulaciones de capitalización delgada, tenemos también las regulaciones justamente del EBITDA, justamente que también limita la deducción de estos pagos, o el tema del crédito back-to-back, ¿no? Entonces, hay diversos aspectos a cuidar que muchos ya los vienen manejando, pero aún así finalmente dan retos específicos, ¿no? Ya lo comentaba también Amel, el tema de refipres, pagos finalmente que se hacen a un país donde la jurisdicción fiscal es baja,
implica finalmente que potencialmente para México pueda ser un gasto no deducible, pero esto puede aplicar para una diversidad de pagos, ¿no? Entonces, quizás el grado de complejidad va en función, yo creo, del exceso de regulación respecto de los gastos que pueden tener, ¿no? También lo comentaba Carlos, un tema muy importante, ¿no? La ambigüedad que existe para demostrar la materialidad es un concepto que puede aplicar a prácticamente todos los servicios, ¿no? Y es algo que al final del día, hoy por hoy, no hay una regulación específica respecto a qué documentos estar cumpliendo, ¿no? Y ahí hemos entendido a regulaciones, aspectos de cuál es la prueba idónea para poder demostrar, etcétera, ¿no? Que son temas de doctrina más allá de una regulación que debería de venir en ley de renta o como tal en reglamento, que creo que no se ha visto adecuadamente y puede abarcar varios conceptos, ¿no? Entonces, creo que varios conceptos sí están vulnerables en cuanto a tanto al exceso de regulación como el tema de la poca claridad de algunos conceptos que pudiéramos llegar a tener. Gracias, Adrián. Yo creo que en el tema de gastos a prorrata, que lo pusiste en primer rubro, es muy importante porque inclusive ya en dictamen y en la ICIF ya hay una pregunta específica si llevas a cabo este tipo de gastos. Y pues en el momento que tú pones sí, para la autoridad ese tipo de gastos ya significan uno deducible, a menos que demuestres lo contrario. Y también muy destacable que dentro de esos gastos a prorrata a veces pueden meter temas como asistencia técnica, que tal vez no le das el tratamiento de retención como debe de ser. Tratamos de disfrazar alguna cosa por otra. Recordemos que para definir la retención de ISR, primero hay que atender la ley de ISR como tal, y ya si encontramos que sí está grabado ese servicio, ese intangible o esa regalía, lo que estamos analizando, ahora sí evaluar el beneficio del tratado, porque muchas veces tenemos el error de irnos directamente a tratado cuando a lo mejor ni siquiera es un ingreso que debería estarse grabando para el extranjero. Creo que es bien importante clasificar el tipo de pagos que hoy en día realizamos en las empresas y por nivel de riesgo darle esa importancia de qué acciones vas a tomar. Por lo mismo de que como son varios y es difícil a veces la comunicación y la documentación, hay que abarcar con los más riesgosos, con los más importantes y los más visibles para la autoridad. Eso en un diagnóstico debería de salirte para ver qué tan riesgoso eres. Por ejemplo, el tema de tasas efectivas. Te aseguro que si tienes operaciones de pagos al extranjero, no vas a caer en la media que te está señalando tasa efectiva la autoridad. Aparte de otras métricas que no está considerando la autoridad, tal vez no está considerando este tipo de variantes y por eso puedes caer abajo de lo que la autoridad te está marcando de referencia con tasas efectivas. Prácticamente cuando tú haces ese análisis y estás abajo, la recomendación es identificar cuál es la operación que te está sacando de esa posible referencia que la autoridad te está dando a conocer. Y muchas de las ocasiones nos encontramos que son operaciones atípicas, a lo mejor disminuciones de venta, oye, por tema de pandemia vendí menos, oye, no estás considerando que mi negocio no está al 100% tan maduro como los que tú evaluaste en tasas efectivas. Pero también una de las cosas es, hago pagos excesivos al extranjero, que tal vez la autoridad en la referencia o en el punto de referencia en tasas efectivas no está considerando. Hay que medir el riesgo 360 con todo lo que conlleva, aparte de lo que estamos comentando. Vamos a la siguiente pregunta. Ya es la última. Igual, Luis, sí, perdón. Un tema que mencionaría, un concepto que nos ha dado lata a nosotros es el tema de pagos por asistencia técnica, ¿no? De entrada, no necesariamente los contratos y la materialidad nos llega a reflejar si estamos en ese tema, ¿no? Oye, no son conocimientos patentables, no son confidenciales, y particularmente la parte donde hay una obligación de participar en la implementación de los conocimientos, ¿no? No es siempre tan evidente que aparezca en los contratos, ni a veces se tenga el registro para poder claramente clasificarlo en ese sentido, ¿no? Y también es importante mencionar que salvo creo que el convenio con Holanda y el de Bélgica, que sí traen, me parece, una definición de asistencia técnica, los demás no lo traen. Entonces hay que una vez más entrar a ver cómo se va a definir, si va a ser beneficio empresarial, si no va a ser beneficio empresarial, meter temas de interpretación de los contratos, convención de bien y demás. Entonces también se vuelve un concepto que puede ser complejo y adicionalmente, como bien mencionaba Adrián, a lo mejor es asistencia técnica, pero la manera que está estructurado tiene
hace cuac y camina como pato y ese pato siendo gasto a prorrata, ¿no? Entonces lo tenemos en diferentes lados y es bien importante atenderlo, pero es un tema que nos ha dado dolores de cabeza vez tras vez y que cada vez más, según tenemos, como mencionaba hace ratito, cadenas de valor más importante en México, vienen los ingenieros, vienen los técnicos a México y están viniendo y planteándolo y probablemente caemos en eso, pero si no lo hacemos, deja el tema de la retención, que es importante, pero el mero tema de la deducibilidad, particularmente cuando se llega a considerar por la falta de documentación como gastos a prorrata, se pierde la deducibilidad del pago, ¿no? Entonces también es un tema que nos ha dado mucha lata a nosotros, particularmente en esta zona de Bajío, que tenemos mucho tema automotriz, aeroespacial, que es clave, es muy clave ese tema de la profesionalización y la capacitación del personal aquí, viene del extranjero, se da tiro por viaje.